Cálculo, clase número 12, corresponde a la cuarta parte de derivadas. Vamos a ver criterios para la obtención de extremos y la interpretación del signo de la derivada segunda. Bueno, traemos una definición que ya habíamos visto. Tomamos un valor x0 perteneciente al dominio de una función. Diremos que ese x0 con su imagen forman un punto crítico si ocurre una de tres cosas. O bien la función no es derivable en ese valor, o bien ese valor anula a la derivada primera, o bien x0 es uno de los extremos del dominio de la función. El primer criterio es el que se denomina criterio de análisis del signo de la derivada primera y se apoya en la interpretación de los teoremas que se vieron en la clase anterior. Así vamos a decir que un punto crítico es máximo relativo en una función si ocurre que antes de ese punto crítico la función tiene derivada primera positiva y luego de ese punto crítico la función tiene derivada primera negativa, es decir, la derivada cambia de signo en el punto crítico. ¿Cómo analizamos esto? Habíamos visto que si la derivada primera es positiva, la función es por lo tanto creciente. Esto implicaría que antes del punto crítico la función está creciendo. Y habíamos visto también que si la derivada primera es negativa, la función es decreciente. Entonces, este punto crítico es tal que antes la función es creciente y luego la función es decreciente. Esto nos indica la presencia de un máximo relativo. En contraposición, si el punto crítico se comporta de manera que antes del punto crítico la función tiene derivada negativa, y por lo tanto función decreciente, y luego del punto crítico la función tiene derivada positiva y por lo tanto función creciente, la función tiene un mínimo relativo. Bueno, un ejemplo, el ejercicio me pide hallar los extremos locales o los extremos relativos, que sería lo mismo decir, usando el criterio visto recién, el criterio del análisis del signo de la derivada primera. La función es 5 sobre 1 más x elevado a la cuarta. El denominador es un número que es constantemente positivo porque es la suma de una potencia par y 1, así que es siempre positivo, nunca vale 0, es una función por lo tanto continua. Su derivada, en esta diapositiva voy a abreviar el paso de derivación, su derivada resulta esta expresión donde la derivada es continua y por lo tanto la función original es derivable para todos los reales. Entonces, el único punto crítico posible sería algún valor que anule la derivada primera. Entonces, le pido a la derivada primera que valga 0 y de acá despejamos. Dado que el denominador es diferente de 0, lo puedo pasar multiplicando y simplificar, y de ahí vamos a despejar que el único punto crítico que admite es x igual 0. Muy bien, ahora para saber si este x igual 0 es un extremo, y si es un extremo, qué tipo de extremo es, si es máximo o si es mínimo, analizo el signo de la derivada primera a ambos lados de x0. Bien, una forma posible de trabajar es tomar un valor anterior a 0, por ejemplo, no sé, menos 1, sustituirlo en la derivada y ver qué signo me da. Luego tomar un valor mayor a 0, por ejemplo, no sé, 27, sustituirlo en la derivada y ver qué signo me da. Y a partir de ahí, dado que esta función derivada es continua y tiene una única raíz, no puede volver a cambiar de signo en otro valor que no sea 0. Entonces con un valor me alcanza para categorizar el signo de todo el intervalo. Otra forma sería simplemente hacer un análisis de cómo quedó la expresión. Vemos que el denominador es siempre positivo, así que el signo depende del numerador. Si yo tomo un número negativo antes de 0 y lo elevo al cubo, sigue siendo negativo, por menos 20 me va a quedar positivo. Así que el numerador es positivo y el denominador positivo. Antes de 0 la derivada es positiva. Luego de 0 el denominador también es positivo, 20 es negativo y una potencia cúbica de un número positivo es positivo. Quiere decir que todo ese producto de signos es menos por más dividido más, me da menos. Es decir, luego del punto crítico la derivada es negativa. Hay un cambio de signo a ambos lados del punto crítico, por lo tanto es extremo.
Y para ver si es máximo o mínimo, analizamos que cuando es la derivada positiva, antes del punto crítico la función es creciente. Y luego del punto crítico, cuando la derivada es negativa, es decreciente. Entonces primero crece y luego decrece. Eso indica la existencia de un máximo relativo. Para poder responder el punto máximo necesito el dominio, el valor del dominio y su imagen, es decir, 0 f de 0. 0 siendo el punto crítico que obtuve. F de 0 lo vamos a calcular en la función original. Tengo que venir hacia f y sustituir la x por 0. Me queda 5 dividido 1. Entonces el máximo relativo es el punto 0,5. Ahí hemos obtenido el único extremo que tiene esta función. Y dado el comportamiento, dado que primero sube y luego baja y luego no vuelve a subir, porque para volver a subir tendría que o bien generar una discontinuidad que cambie el crecimiento, o bien generar otro punto crítico para pasar de creciente a decreciente, y como no lo hay, puedo incluso afirmar que este punto 0,5 es un máximo absoluto de esta función. Esto de todas maneras es más fácil de analizar desde el gráfico, pero fíjense que este criterio me permite afirmar que este máximo, además de ser relativo, es absoluto. Avancemos con un segundo criterio, que sería el criterio del análisis del signo de la derivada segunda. Esto sería lo que se denomina criterio de la derivada segunda, y afirma lo siguiente. Yo tomo un x0 perteneciente al dominio de una función que sea derivable, y ese x0 que anule a la derivada primera, es decir, que sea un punto crítico por anular a la primera derivada. Y lo que vamos a hacer es pedirle a esta función que tenga derivada segunda y que la derivada segunda sea distinto de 0. ¿Sí? Repito, tomo una función, esa función tiene derivada primera, esa derivada primera admite un punto crítico, una raíz, la derivada primera, y ese mismo valor que anula la derivada primera no anula la derivada segunda, y la derivada segunda me da un valor real. ¿Sí? Tiene que existir la derivada segunda y debe dar un valor distinto de 0. Bueno, este criterio afirma que si esto ocurre, ese x0 es un extremo. Y no solamente eso, me dice que va a ser máximo relativo si la derivada segunda evaluada en el punto crítico es negativa, y va a ser un mínimo relativo si la derivada segunda evaluada en x0 es positiva. Bueno, esto tiene carácter de teorema, no solamente de aplicación de la interpretación como el criterio anterior, así que tendremos que demostrarlo. Vamos a demostrarlo para el caso del máximo, es decir, vamos a tomar por hipótesis que tengo una función continua y derivable que tiene un punto crítico que es x0, tal que la derivada vale 0, y que cuando analizo la derivada segunda en ese valor x0 me da negativa. Y vamos a probar que efectivamente es un máximo. Bueno, le vamos a aplicar a la derivada la definición de la derivada. ¿No? La definición de la derivada era el límite del cociente incremental, pero eso se lo estamos aplicando a la derivada. Entonces, cuando hago el cociente incremental, es la función derivada en x menos la función derivada evaluada en x0 sobre x menos x0. ¿Sí? Repito, acá aparecen las tildes de derivada porque lo que estoy usando acá es la derivada evaluada en x0. ¿Sí? Esta definición, por hipótesis, le vamos a pedir que sea negativo. ¿Qué tiene que ocurrir para que sea negativo este cociente, este límite del cociente incremental? Bueno, numerador y denominador deberán tener distintos signos. O bien el numerador es positivo y el denominador negativo, o bien ocurre que el numerador es negativo y el denominador positivo. Bueno, despejando en el caso 1, el caso rojo, f' de x es mayor a f' de x0 cuando x es menor a x0, o caso verde, despejando nuevamente, f' de x es menor a f' de x0 cuando x es mayor a x0. Esto quizás va a ser un poco más sencillo si lo analizamos en un gráfico. Acá, por ejemplo, tomamos x0, tomemos esta función como si fuese la función derivada. Si esta función azul es la derivada, no la función original. Si estoy analizando la derivada. x0 es el punto crítico, así que en x0 la derivada vale 0, me lo dice la hipótesis. Bueno, ¿qué me dice el caso 1, el caso rojo? Que si yo tomo un x anterior a x0,
un x menor a x0, entonces la imagen f de x es mayor a la imagen de f' en x0. Es decir, ocurre este caso, ¿sí? Yo tomo un número anterior a x0 y f de x, la ordenada del punto verde, es superior a la ordenada del punto rojo. Bueno, ¿qué implicaría eso? Que la función está bajando desde x hasta x0, ¿sí? Porque la imagen de un punto anterior es superior a la imagen de un punto posterior. O, caso verde, me dice, si yo tomo ahora un x más grande que x0, es decir, este punto de este lado de x0, me dice que la imagen verde, de la ordenada verde, la línea horizontal verde, f de x, es menor a x0. Es decir, está por debajo. Para un punto que viene después, la imagen está debajo, es decir, está bajando también de este lado. Entonces la función derivada cambia de signo en x0 y está bajando, ¿sí? Es decreciente en este cambio de signo. Bueno, f es estrictamente decreciente, es lo que vimos recién, ¿no? Cruza en x0 el eje, la derivada estamos hablando, cruza en x0 y es decreciente, ¿sí? Dado que se anula la derivada, entonces la derivada cambia de signo en x0, es lo que vimos recién. Antes de x0 la derivada es positiva, luego de x0 la derivada es negativa, lo que vimos en el dibujo. Entonces, antes de x0 la función ahora es creciente y luego de x0 la función es decreciente, ¿sí? Entonces, esto implica la tesis. ¿Cuál era la tesis? Que hay un máximo. Si antes crece y luego decrece, tenemos un máximo. Entonces, hemos probado el teorema del criterio de la derivada segunda para el caso del máximo relativo. Bueno, el caso del mínimo relativo queda para la demostración de los alumnos, es muy parecido. Muy bien, ejemplo de esto, hallar los extremos locales, en este caso utilizando el criterio de la derivada segunda. Tomamos una nueva función, el producto de x elevado a la 1/3 por x menos 1. Abrevio en esta diapositiva el método de obtención de la derivada. Vamos a distribuir primero, ¿sí? Distribuimos x al cubo para x y para 1, pasamos a notación de radical, derivamos, esto abrevio el paso de la derivación, junto con un solo denominador, y ahí tenemos la derivada. Bien, la función original es esta que está acá, es una función continua, es el producto de dos funciones continuas. Esto es una raíz cúbica, la podemos pensar acá si quieren, ¿no? Esta raíz cúbica existe para todo x, esta también existe para todo x, así que es resta de funciones continuas, es continua, no tenemos problemas de continuidad. Sí tenemos un problema acá en 0, donde no hay derivada en 0. Está bien, en 0 no tenemos derivada, así que tenemos punto crítico, tendríamos que analizar qué pasa con ese punto crítico, pero bueno, no me sirve el criterio de la derivada segunda para analizar qué ocurre ahí, porque necesitamos que se anule la derivada primera para usar el criterio de la derivada segunda. Entonces los extremos los vamos a buscar a partir del criterio de la derivada segunda. Busco los puntos críticos igualando a 0, los puntos críticos que anulen la derivada primera. Todo el denominador pasa multiplicando y se elimina, lo asumo diferente de 0 a la x. Se elimina, despejamos x, x igual a 1/4 es el punto crítico de la derivada primera. Bueno, para confirmar si x0 es un máximo o no es un máximo, es un mínimo o no es un mínimo, necesito la derivada segunda y necesito evaluar la derivada segunda en 1/4. Entonces vamos a tomar a la derivada primera y la vamos a volver a derivar, ¿sí? Numerador derivado, sería esto que está acá, por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por denominador derivado, que es esto que está acá, dividido el cuadrado del denominador. Ese ajuste algebraico, todos estos pasos se los dejo para que los rehagan ustedes y confirmen que efectivamente da esta función a la que arribé, es la derivada segunda. ¿Qué tengo que hacer con la derivada segunda? Sustituir 1/4 en x, ¿sí? Sustituir 1/4 en esta expresión, acá faltó juntar términos semejantes, 12x menos 8x. Sustituir en esta x el valor 1/4 para ver qué signo me queda. Bueno, me dio 8/3 raíz cúbica de 2, 8/3 es positivo, raíz cúbica de 2 también. Quiere decir que la derivada segunda es positiva en 1/4. Entonces, en 1/4
tengo un mínimo relativo. Un cuarto y su imagen. Su imagen hay que obtenerla, hay que venir hacia acá arriba y sustituir la x por un cuarto y ver cuánto da. Bueno, menos 3 octavos raíz cúbica de 2 es el resultado de reemplazar la x por un cuarto. Y tengo el mínimo relativo. Bien, esto es lo que puedo hacer con el criterio de la derivada segunda. Si tuviese que analizar 0 acá, bueno, ahí tendría que ya valerme de otras herramientas, ¿no? Podría utilizar el criterio de la derivada primera, podría utilizar una interpretación geométrica, podría dibujar, a ver qué es lo que ocurre y tratar de hacer una conjetura y luego demostrarlo analíticamente, pero en punto crítico de no derivabilidad tengo que valerme de otras herramientas. Bueno, avanzamos. Bien, traemos una nueva definición que es el concepto de concavidad. Vamos a decir que una función es cóncava en un punto si en un entorno reducido de ese valor las imágenes de los x del entorno están, digamos, arriba de la recta tangente. En este caso, en este punto que está dibujado acá, vemos que los puntos violetas sobre la función se encuentran arriba de la recta tangente. Y por otro lado diremos que es convexa si en un entorno de ese punto rojo resulta que las imágenes están por debajo de la recta tangente. ¿Dónde ocurre esto? Bueno, por ejemplo ahí. No, los puntos violeta de la curva están abajo de la recta tangente. Bueno, este gráfico, a ver si lo podemos reutilizar. Es este gráfico que tenemos acá, y acá vemos que ahí la función es convexa, porque los puntos están debajo de la recta tangente. Acá es convexa, acá es convexa, acá es cóncava. Si yo me miro alrededor del punto X, todos los puntos están arriba de la recta tangente. Ahí es cóncava, ahí es cóncava y ahí es cóncava. ¿No? Acá tenemos puntos donde la función es cóncava y acá tenemos puntos donde la función es convexa. A esto también se lo llama, a este tipo de puntos que son cóncavos, que son convexos, perdón, se los llama cóncavos negativos, y a estos puntos, lógicamente, cóncavos positivos. O de una manera un poco más moderna, quizás a estos puntos se los llama cóncavos para arriba y a estos cóncavos para abajo. Los tres son válidos, yo utilizo cóncavo y convexo. Bueno, teorema. Dado un punto x0 perteneciente al dominio de una función que sea continua y que sea derivable, tal que su derivada segunda es positiva, entonces la función es cóncava. Quiere decir que el signo de la derivada segunda me va a informar si la función es cóncava o no. Para que sea cóncava, la derivada segunda en ese valor tiene que ser positiva. Esto, lógicamente, lo vamos a demostrar. Tomamos un x0 por hipótesis que está en el dominio de la función, que hay derivada. Y si nos paramos en ese entorno de x0 donde hay derivada y definimos una función auxiliar para los valores que están en ese entorno, tal que sea la diferencia entre la función y la recta tangente. Es decir, la función auxiliar es f menos t de x en ese entorno x0 de la función. Para los valores que andan alrededor de x0, trabajo con una función que es f menos t. ¿Sí? Esa función g es f menos t. F es por hipótesis una función continua y derivable. T es una recta, así que es un polinomio, así que es continua y derivable. G es una función continua y derivable. Bien, la recta tangente ya hemos definido la ecuación de la recta tangente. La pendiente es la derivada evaluada en x0, ¿no? Por x menos x0 más f evaluado en x0. Esta es la ecuación de la recta tangente que la vimos hace algunas clases. Bueno, ¿cómo queda definido g? Bueno, f menos t, ¿sí? En esta t sustituimos todo este recuadro amarillo, nos queda toda esta expresión, ahí restando. Lo ajustamos algebraicamente, sustituimos el paréntesis, los dos signos, los dos términos cambian de signo, están además conmutados. Acá estos dos están conmutados y cambiados de signo. Y ahí nos quedamos con el gráfico, porque ahora lo que vamos a hacer es analizar el intervalo que está dentro del entorno entre x0 y x y lo tomamos como intervalo cerrado, ¿no? En este intervalo cerrado la función
verifica las condiciones del teorema de Lagrange de la clase anterior. ¿Cuáles eran las condiciones originales o las hipótesis del teorema de Lagrange? Que la función sea continua y derivable en el intervalo cerrado, que sea continua del cerrado y derivable en el intervalo abierto. Y bueno, eso lo cumple por hipótesis, ¿no? Además, la función g sobre la cual estoy trabajando, como f cumplía por hipótesis ser continua y derivable y la recta tangente por construcción, entonces g es continua y derivable, satisface las condiciones del teorema de Lagrange. ¿Cuál era la conclusión del teorema de Lagrange? Que existe un punto entre x0 y x donde la pendiente de la recta tangente coincide con la pendiente de la recta secante. Existe un c entre x0 y x, ¿sí? en el abierto, donde la derivada evaluada en ese valor de c coincide con la pendiente de la recta secante, que era el cociente incremental. Bueno, si despejamos el denominador, lo pasamos multiplicando hacia el otro lado, nos queda esta expresión. Esto lo vamos a sustituir en la definición de la función auxiliar g. Vamos a sustituir f' evaluada en c por x menos x0 en esta diferencia. Nos queda este producto que está acá, ahí, esa sustitución. Bueno, podemos extraer factor común en x menos x0 y nos queda esta función g de x. Bueno, por hipótesis habíamos tomado que f segunda en x0 es positiva. Si eso era lo que nosotros habíamos tomado por hipótesis y teníamos que demostrar que es cóncava. Entonces, le vuelvo a aplicar, como habíamos hecho hace algunas diapositivas, la definición de derivada a la derivada. Entonces, el límite del cociente incremental me quedan las funciones de arriba derivados. Esto es positivo para el entorno de x0. Entonces, numerador y denominador, para ser positivos, tienen que tener el mismo signo. Que numerador y denominador tengan el mismo signo implica que la función tiene que tener, cuando f' de x0 es mayor a f' en x0, vamos de vuelta. Bueno, esto implica que numerador y denominador, al tener el mismo signo, si f' en x es mayor a f' en x0, esto ocurre cuando x es mayor a x0. Es decir, si yo tomo un x más grande que x0 a la derecha de x0, que es donde yo estoy parado, ¿sí? A la derecha de x0, el numerador tiene que ser también positivo, porque el denominador es positivo si x es más grande que x0. Entonces, f' de x tiene que ser más grande que x0. Y a la izquierda de x0, si me paro de este lado, el denominador me va a quedar negativo, porque x es menor que x0. Entonces el numerador también tiene que ser negativo para mantener la positividad. Es decir, la función f de x tiene que estar abajo de x0, a la izquierda. Bueno, en los valores del entorno que se cumplen las dos condiciones, si x es mayor a x0, entonces f' de x es mayor a f' de x0. ¿Eso qué implica? Que la función f' en c es mayor a x0. ¿Por qué? Porque c estaba a la derecha. C lo habíamos tomado entre x y x0. Entonces, como si yo me dice esta función que si yo tomo un x más grande que x0, ¿sí? Y c estaba entre x0 y x, la imagen es más grande. Entonces f' de c tiene que ser más grande que f' de x0. Y en esta función, que era la función g que habíamos definido hace un ratito, resulta que, fíjense, este producto es positivo, porque f' de c es más grande que f' de x0. Y este producto, esta diferencia también es positiva, porque x está a la derecha de x0. Entonces este producto me da mayor a 0. ¿Qué significa entonces eso? Bueno, que la función en x0, acá la función g, al ser positivo, como estaba definido por la resta de la función menos la recta tangente, la función está arriba de la recta tangente, porque era una resta y la resta me dio positivo. Y si yo tomo un número ahora antes de x0, un número a la izquierda de x0, en la parte verde, ahí, perdón, la imagen tiene que estar por debajo, ¿sí? Porque la función
tiene que mantener la derivabilidad positiva. Entonces en este caso, si yo tomo el f' de c de este lado, como la imagen tiene que estar más abajo, f' en c tiene que ser menor a f' en x0. Y si lo analizo en la definición de la función g, me vuelve a quedar mayor a 0 porque ahora este producto, este corchete me queda negativo, pero este paréntesis también, porque x está a la izquierda de x0. Entonces, de un lado de x0, la función auxiliar es positiva. Y del otro lado también. Entonces, a ambos lados de x0, la función está arriba de su recta tangente. Y eso implica la tesis. Vamos a ver si lo puedo mostrar en un dibujo. Bueno, si este es mi x0, este punto verde es mi x0, lo que hemos probado recién es que antes de x0, la diferencia entre la función y la recta tangente es positiva. Entonces la función está arriba de la recta tangente. Y después, también, la función g, que era la resta entre la función violeta y la recta tangente, me dio positivo, así que también está arriba de la recta tangente. A ambos lados está arriba de la recta tangente, y eso quiere decir que por lo tanto es cóncavo positivo, ¿no? Es cóncavo. Bueno, el teorema hermano es que si la derivada segunda es negativa, entonces la función es convexa. La demostración les queda pendiente a ustedes, es espejo de la que hice recién. Resumimos los teoremas que vimos en estas diapositivas. Donde la derivada segunda es negativa, la función es convexa, y donde la derivada segunda es positiva, la función es cóncava. Esto me permite armar un criterio para analizar la concavidad y convexidad de una función. Un ejemplo del uso del signo de la derivada segunda, vamos a buscar los intervalos de concavidad, buscar dónde una función es cóncava y dónde es convexa. Para eso, dada la función que plantea el ejercicio, necesito la derivada segunda. Empezamos por derivar, regla de cociente, distributiva y junta de términos semejantes, obtengo la derivada primera. Desde la derivada primera, derivamos nuevamente y obtenemos la expresión de la derivada segunda. Les dejo a ustedes los pasos intermedios algebraicos para corroborar que esta es efectivamente la derivada segunda. Bien, los puntos críticos de la derivada segunda, le pido a la derivada segunda que valga 0, despejo, el denominador pasa multiplicando y se elimina. Lógicamente vemos que la derivada segunda no tiene raíces, no hay valores que anulen la derivada segunda. Me interesa saber dónde la derivada segunda se anula porque no es ni positiva ni negativa. Donde es positiva la derivada segunda tengo una concavidad, donde es negativa tengo otra concavidad, así que me interesa saber si cambia de una concavidad a otra. Pero no ocurre porque no tiene raíces la derivada segunda. Sin embargo, la función original tiene una discontinuidad, lo cual es un punto crítico porque no hay derivada primera, entonces la función puede cambiar su comportamiento de manera arbitraria de un lado de la discontinuidad hacia el otro. Entonces tengo que buscar esa discontinuidad. Esa discontinuidad se da en el valor que anula el denominador de la función original, que es, bueno, menos 5 tercios, ¿no? Menos 5 tercios del denominador se hace 0, la función es discontinua, y entonces es un punto crítico puesto que no hay derivada. No es derivable, sino es continua. Bueno, tomo ese valor, esa discontinuidad, ese menos 5 tercios, y quiero saber qué signo tiene la derivada segunda a ambos lados de ese punto crítico, de ese punto que anula a la derivada primera por no tener, que anula la derivada primera, no, ese punto donde no hay derivada. Bueno, ¿cómo hago esto? Igual que en el ejemplo del estudio del signo de la derivada primera. Puedo o bien darle un valor antes de menos 5 tercios a la derivada segunda y analizar qué signo me da ese resultado, y luego un valor mayor a menos 5 tercios y ver qué signo me da, o bueno, hacer un análisis un poco más complejo que sería ver el comportamiento de la función derivada segunda respecto de este valor. Si le dan un valor anterior a menos 5 tercios, por ejemplo menos 2, y sustituyen en esta cuenta, van a ver que toda esta cuenta da positiva, porque el denominador es negativo y el numerador también. Del otro lado, dándole un valor mayor a menos 5 tercios, por ejemplo 0, ven que arriba es negativo y abajo es positivo, entonces tiene signo negativo. Hay un cambio de signo, ¿sí? Hay un cambio de signo, pero bueno, hay una discontinuidad, de hecho hay una asíntota en menos 5 tercios.
Bueno, donde la derivada segunda es positiva, la función es cóncava. Y donde la derivada segunda es negativa, la función es convexa. Entonces, de menos infinito a menos 5 tercios hay concavidad. Y de menos 5 tercios a más infinito hay convexidad. Estos son los intervalos de concavidad y convexidad respectivamente. Definimos ahora un punto que pertenezca a una función derivable, lo definimos como punto de inflexión, si, solamente si, la función cambia su concavidad. A ambos lados del punto crítico tiene diferente concavidad. Sería básicamente este punto donde pasa de concavidad, de convexidad digo, a concavidad. O de concavidad negativa a concavidad positiva o viceversa, ¿no? Sería lo mismo. Ese punto donde tenemos una concavidad de un signo y luego otra concavidad de otro signo, ese punto se llama punto de inflexión. Dado que para tener concavidad, acá, hay que tener un signo de derivada segunda, y para tener la otra concavidad hay que tener otro signo de derivada segunda, entonces es lógico pensar que el punto de inflexión requiere que se anule la derivada segunda. Para tener una concavidad, hay que tener signo de derivada segunda positivo. Y para tener convexidad hay que tener signo de derivada segunda negativo. Entonces, ¿cómo hace una función para pasar de positivo a negativo? Bueno, se anula, lógicamente. Bueno, análisis de signo para determinar si un punto es punto de inflexión o no. Tomamos un valor que anule la derivada segunda. Si antes de la derivada segunda hay signo positivo y luego hay signo negativo de la derivada segunda, o al revés, antes hay signo negativo y luego signo positivo, cualquiera de los dos casos definen un punto de inflexión. Hay un criterio también que es el criterio de la derivada tercera, que es espejo del criterio de la derivada segunda, que afirma que un valor que anula la derivada segunda pero no anula la derivada tercera es punto de inflexión. Si x0 anula la derivada segunda, hace que la derivada segunda valga 0 y la derivada tercera no es 0, ¿sí? Importa que no sea 0, ¿sí? Importa que exista y que no sea 0. En el caso del criterio de la derivada segunda me interesaba distinguir si era positivo o negativo. Bueno, en este caso no, con que sea o positivo o negativo basta para afirmar que es punto de inflexión. Es menos utilizado este criterio y no lo vamos a demostrar porque implica derivar ya 3 veces la función. Entonces ese proceso a veces es largo y conviene usar el análisis de signo porque es un procedimiento que evita una derivada. Bueno, ejemplo de esto, ¿no? Hallar los puntos de inflexión. Tomamos esta función, necesito la derivada segunda, derivamos, volvemos a derivar, ahí tenemos la derivada segunda. En este caso es una función continua y derivable en todo su dominio. Los únicos puntos críticos que me interesan son los que anulen a la derivada segunda, es lógicamente 0. Bueno, tomo ese valor. Fíjense que en este caso, como la función es sencilla, es fácil usar el criterio de la derivada tercera también, ¿no? Que sería volver a derivar, la tercera derivada sería 60x al cuadrado, pero el criterio no me sirve porque si yo lo analizo en 0, me vuelve a dar 0. Entonces no me informa. Para ver si es punto de inflexión o no, tengo que analizar el signo de la derivada a ambos lados de su punto crítico. 0 es el punto crítico, quiero saber qué signo tiene la función antes y qué signo tiene la función después. Acá podríamos ver que es una función cúbica creciente, así que antes va a ser negativo y luego va a ser positivo, o, como venimos trabajando, le dan un valor a x antes de 0 y un valor a x después de 0 y analizan el signo. Antes es negativo, luego es positivo, tenemos primero convexidad, luego concavidad, confirmamos que es punto de inflexión. El punto 0, 0 es punto de inflexión. 0, 0 porque en f si sustituimos 0 da 0. Bueno, resumen de todo lo visto en la clase de hoy. El crecimiento viene dado por la derivada primera. Si la función es creciente, entonces la derivada es positiva. Si la función es decreciente, entonces la derivada es negativa. Para los extremos, si se anula la derivada y la derivada segunda es negativa, es máximo. La derivada segunda es positiva, es mínimo.
Y si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es 0, no me informa el criterio. Ojo, que esto no implica que no sea máximo o mínimo, no me informa y tendré que recurrir no al criterio de la derivada segunda, sino por ejemplo al criterio del análisis de signo. La concavidad viene dada por la derivada segunda. Si la derivada segunda es negativa, es convexa. Si la derivada segunda es positiva, es cóncava. Y si la derivada segunda se anula y la derivada tercera no se anula, es punto de inflexión, o mediante el criterio del análisis de signo también puede trabajar. Si la derivada segunda se anula y la derivada tercera se anula, el criterio no me sirve y tengo que sí o sí recurrir a otras herramientas, por ejemplo el análisis de signo. Esta plantilla, esta diapositiva, es el resumen de básicamente todo lo visto en la clase hasta ahora. Bueno, esto tiene sentido aplicado todo junto, todo, a una función. Este sería como el corolario de todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora en la materia, analizar íntegramente una función. Bien, empezamos para estudiar la función f, que es la ahí planteada, por el estudio de las raíces de la función. Igualamos a 0, despejamos, x igual 0 es raíz de orden par, ¿no? Porque es raíz dos veces, así que tiene multiplicidad par. Pasamos a la ordenada del origen, f de 0 sería sustituir la x arriba y abajo por 0, me da 0. El estudio de las asíntotas y la continuidad. El denominador se anula para menos 3, así que sabemos que es discontinua. Voy a resolver el límite. Cuando x tiende a menos 3, vemos que da menos 9 sobre infinito, así que da infinito. Podemos afirmar que es una discontinuidad esencial de segunda especie. Podemos afirmar también que es asíntota vertical. Bien, vamos a las asíntotas horizontales. El límite cuando x tiende a infinito, ya sea más infinito o menos infinito, me va a dar infinito, así que no hay asíntota horizontal. Voy a estudiar la asíntota oblicua, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Este límite queda menos x cuadrado arriba, x cuadrado más 3x abajo, eso va a dar menos 1, así que hay asíntota oblicua con pendiente menos 1. Vamos a hacer el límite de b, el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Como m me dio menos 1, me queda más x. Resolvemos esta suma, 3x sobre x más 3. Este límite da 3, así que la asíntota oblicua es menos x más 3, ¿no? La pendiente es menos 1, la ordenada del origen es 3. Todo esto ligerito porque es de unidades anteriores. Tomemos nota de todo lo que estudiamos de la función original. Tomamos nota de su raíz, x igual 0, de su ordenada al origen, f de 0, de su asíntota vertical y de su asíntota oblicua. Pasamos ahora a estudiar los extremos de esta función. Bien, tomamos la función y la derivamos, derivada del numerador por denominador sin derivar, más numerador sin derivar por denominador derivado, menos, perdón, numerador sin derivar por denominador derivado, queda más porque es el menos de la fórmula y el menos de x cuadrado, sobre el cuadrado del denominador. Acá hacemos distributiva, juntamos términos semejantes. Yo extraje factor común menos x para llegar a la derivada primera. Lo expresé de esta manera porque va a ser más sencillo extraer los puntos críticos de la derivada primera. Igualo a 0, el denominador pasa hacia el otro lado multiplicando y se elimina. Tengo dos opciones para que el numerador sea 0, o x es 0 o x más 6 es 0, de donde x es menos 6. Esta función tiene dos puntos críticos y tenemos que recordar que hay un punto crítico por discontinuidad, que es menos 3. Entonces, tenemos menos 6 como punto crítico por anular a la derivada primera, menos 3 por punto crítico por discontinuidad y 0 punto crítico por anular la derivada. Hacemos análisis de signo, habría que tomar un valor entre menos infinito y menos 6, un valor entre menos 3 y menos 6, un valor entre menos 3 y 0 y un valor después de 0, y tomar esos cuatro valores y sustituirlos en f' para ir analizando el signo. Antes de menos 6 da negativo, entre menos 6 y menos 3 da positivo, entre menos 3 y 0 da positivo y luego de 0 da negativo, ¿no? Insisto, esas cuentas las estoy abreviando, hay que tomar un valor
en cada uno de estos intervalos, sustituirlos, hacer una tabla de valores, digamos, sustituirlos en f' de x y analizar el signo y tomar nota de cómo me da. ¿Qué implica esto? Implica que acá, antes de menos 6, es decreciente. Antes de menos 6, la función es decreciente. Luego de menos 6, la función es creciente, así que hay un mínimo relativo por criterio del análisis de signo. En menos 3 no hay nada porque hay una asíntota, es decir, no me quedó decreciente y creciente y creciente, pero por más que me hubiese quedado primero creciente y después decreciente, no hubiese sido extremo porque es una asíntota. Sí, en 0 puedo afirmar que hay un máximo relativo porque me queda creciente primero y decreciente después. Donde la derivada es positiva, la función sube, y donde es negativa, la función baja. Entonces me queda un máximo relativo. Bien, menos 6, f de menos 6, hay que calcular f de menos 6, hay que venir a la función, reemplazar menos 6, sacar la cuenta, me dio 12, y con 0, bueno, ya sabíamos que daba 0, ¿no? Coincide con la ordenada del origen. Bueno, ahí tomo nota de lo que analicé de la función derivada primera, que fueron los máximos y los mínimos, ¿no? Un máximo relativo y un mínimo relativo. También puedo analizar el intervalo de crecimiento, si la función es creciente donde la derivada es positiva, es decir, fíjense acá, de menos 6 a menos 3 es positiva, de menos 3 a 0 es positiva, así que la unión de esos dos intervalos me da que la función es creciente. Ojo que en menos 3 no hay función, no lo puedo incluir en el intervalo de crecimiento. Y el intervalo de decrecimiento es donde la derivada es negativa, es decir, antes de menos 6, de menos infinito a menos 6, y luego de 0 a más infinito. Bueno, nos quedamos con la función, vamos a los puntos de inflexión ahora. Para eso necesito la derivada segunda. Esta era la derivada del paso anterior. Derivo la derivada por criterio de derivada de un cociente. Numerador derivado por denominador sin derivar, más numerador sin derivar, perdón, menos numerador sin derivar por denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Acá podemos reducirlo sacando factor común x más 3, simplificamos y hacemos menos distributivas. Y llegamos a que la derivada segunda es menos 18 sobre x más 3 al cubo. Que lógicamente no va a tener puntos críticos por anularse la derivada segunda, porque al igualar 0 y despejar llegamos a un absurdo, lo cual me permite afirmar que no hay puntos de inflexión. Esta función no va a tener puntos de inflexión, pero sí tengo que contestar los intervalos de concavidad y convexidad. Entonces tengo que hacer el análisis del signo de la derivada segunda. Para eso tomo en cuenta como punto crítico el valor donde no hay derivada, que es la asíntota vertical. Necesito el signo de la derivada segunda antes de menos 3 y el signo de la derivada segunda luego de menos 3. Antes de menos 3 toman un valor, el que quieran, lo sustituyen en la x de la derivada segunda, sacan la cuenta, da mayor a 0, queda menos sobre menos. Y luego de menos 3, un valor cualquiera, por ejemplo, menos 2, 0, 75, sacan la cuenta y van a ver que es negativo. Quiere decir que antes de menos 3 tenemos una función que es cóncava y luego una función que es convexa. Tomamos nota que no hay puntos de inflexión y que el intervalo de concavidad es donde la derivada es positiva, de menos infinito a menos 3, y que el intervalo de convexidad es donde la derivada es negativa, que es de menos 3 a más infinito. Toda esta información separada en lo que estudié en celeste de la función original, lo que estudié en verde de la función derivada y lo que estudié en violeta de la derivada segunda, hay que llevarlo a un gráfico. Este es el gráfico hecho lógicamente en GeoGebra de esta función, donde vemos en celeste la asíntota vertical, acá la asíntota oblicua, que estudiamos acá. La raíz y la ordenada del origen la vemos coincidente en verde acá con el máximo, ¿no? La raíz es 0 y la ordenada del origen es 0, así que el punto es 0, 0. Ahí vemos que efectivamente es un máximo, este punto 0, 0 en verde. Menos 6, 12 vemos que es un mínimo. Podemos afirmar que desde el gráfico, ¿no?, que tanto el máximo como el mínimo son relativos, no son absolutos. Este es el punto más alto de una parte de la función, pero esta función está más arriba, por ejemplo. Este no es el punto más bajo de toda la función está por debajo, esta parte.
pero sí son máximo y mínimo relativos correspondientemente. Vemos que el intervalo de crecimiento es que la función sube después del mínimo, desaparece por la discontinuidad, aparece abajo y sigue subiendo hasta el máximo, y vemos que decrece antes del mínimo y luego del máximo. Vemos que no hay puntos de inflexión, vemos que es cóncava la función antes de la asíntota, ahí esta es concavidad, y vemos que es convexa luego de la asíntota. Esta curva, esta forma, es convexa. Entonces todo esto cierra en el gráfico, todo esto es coherente, lo analítico con lo gráfico. Bien, esto nosotros lo vamos a utilizar muchas veces al revés, ¿no? Vamos a utilizar el gráfico para corregir y controlar lo analítico, porque el gráfico con la herramienta de GeoGebra es muy fácil de hacer. Simplemente escribimos esta ecuación y nos responde el gráfico. Así que esto es fácil de hacer, es sencillo de hacer. Que después todo lo que calcule tenga sentido con el gráfico es un poco más complejo. Bueno, algo que se utiliza mucho es lo que se denominan ejercicios de optimización o de maximización o de minimización, que suelen ser problemas donde lo que se busca es obtener el máximo de algo o el mínimo de algo, ¿no? Donde vamos a utilizar las herramientas que vimos recién en un problema, no necesariamente en el análisis de una función. Acá, por ejemplo, me pide este ejercicio hallar el área máxima de un triángulo isósceles de perímetro 12. Yo tengo un triángulo, ese triángulo lógicamente tiene una base y una altura, y lo que le voy a pedir a este triángulo es que el perímetro sea 12, es decir, la suma de las longitudes de los tres lados sea 12, pero ¿cuál tiene que ser la relación entre la base y la altura? ¿Cuánto tiene que medir la base y la altura? ¿O cuánto tienen que medir los lados de este triángulo isósceles para que el área sea lo más grande posible? Yo puedo hacer muchísimos triángulos, infinitos triángulos de perímetro 12, que tengan distintos ángulos, digámoslo así. Pero bueno, de todos esos infinitos triángulos, ¿cuál es el que tiene el área más grande? ¿Cuál es el que tiene el máximo de área posible? ¿Sí? Muy bien, el perímetro sabemos que es 2 veces los lados más la base, porque la hipótesis me dice que es isósceles, así que estos dos lados tienen que medir lo mismo. La base puede medir lo mismo o no, pero por lo menos los dos lados tienen que ser iguales para ser isósceles, así que para que el perímetro sea 12, los dos lados verdes más la base naranja me tiene que dar 12. Bueno, el lado lo podemos relacionar con la altura mediante el teorema de Pitágoras. Sabemos que un triángulo isósceles, siempre, la altura divide a la base en dos partes iguales, ¿no? Esa es una propiedad de los triángulos isósceles. Esta altura divide a la base en este punto de manera tal que la longitud a la derecha de la flecha celeste es igual a la longitud a la izquierda de la flecha celeste. Entonces, si por ejemplo me quedo con este triángulo rectángulo, el cateto h al cuadrado más el cateto mitad de b al cuadrado me tiene que dar la hipotenusa l elevado al cuadrado. Entonces esta relación pitagórica vale para los dos triángulos. Son iguales además, ¿no? Y sabemos que el área de un triángulo es un medio del producto entre la base y la altura. Bien, necesitamos maximizar el área. Es decir, la función a la cual yo le tengo que calcular el máximo es la función a. Pero a es una función que tiene dos variables, b y h. Entonces me tengo que deshacer de alguna forma o de b o de h. Entonces voy a venir a la expresión del perímetro y voy a despejar el lado, acá, ¿no? El b va a pasar restando hacia el otro lado, el 2 va a pasar dividiendo y se va a distribuir, y me va a quedar que el lado es 6 menos la base dividido 2. El lado es b, es 6 menos la base dividido 2. Este lado, acá, que está elevado al cuadrado, coincide con este 6 menos base sobre 2. Ahí, entonces puedo hacer esa sustitución ahí. Ahí. Desarrollo este cuadrado acá, hago el cuadrado del binomio, 36 al cuadrado menos 2 por 6 por b sobre 2, más menos b sobre 2 todo elevado al cuadrado. Acá resuelvo este cuadrado también, b sobre 2 al cuadrado es b cuadrado sobre 4. Fíjense que b cuadrado sobre 4 y b cuadrado sobre 4
se pueden simplificar, ¿no? B cuadrado sobre 4 y B cuadrado sobre 4 se pueden simplificar. Y puedo despejar B pasando el 6B sumando hacia el otro lado, el h cuadrado restando hacia el primer miembro y dividiendo todo por 6. 36 me va a quedar 6, h cuadrado me va a quedar h cuadrado sobre 6 y B, que es 6B sobre 6 me va a quedar B. Acá tengo B en función de h. Entonces ese B en función de h lo puedo traer acá. Y ahora el área ya no me queda en función de B y de h, sino que me queda solamente en función de h. Me queda una sola incógnita. Pero elegimos esa función, ¿no? Hagamos distributiva de h, 6h menos h cubo sobre 6, y distributiva del 1 medio, me va a quedar 3h y menos 1 sobre 12h cubo, siendo todas las distributivas correspondientes. Esta es la función a de h que busco maximizar. Bien, busco los puntos críticos de A. Fíjense que es un polinomio en términos de h, así que es continuo y derivable. No tengo problemas de punto crítico por el lado de las discontinuidades. Sí, h, al ser la altura de un triángulo, está acotado mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, si no llegase a encontrar un máximo a partir de los puntos críticos, podría llegar a analizar a 0 como punto crítico, como posible máximo absoluto de la función. Es ridículo eso, porque el simple análisis de lo que estoy viendo me hace ver a mí que si la altura es 0, el área va a ser 0. Entonces no va a ser el máximo, quizás es el mínimo, que lo es, el mínimo absoluto de la función a de h, pero a mí me interesa el máximo. Entonces derivo para buscar los puntos críticos, ¿no? Derivamos esta función, esta es la derivada, igualo a 0 la derivada, despejo, me da dos valores posibles, o bien h es raíz cuadrada de 3, 2 raíz cuadrada de 3, o bien h es menos 2 raíz cuadrada de 3, porque al pasar este cuadrado como raíz cuadrada aparece una barra de módulo. El valor negativo, por lo que acabo de decir, no se admite, se descarta, porque h es la altura de un triángulo. Entonces, si yo tengo h, puedo venir hacia acá y calcular b. ¿Sí? Yo sustituyo en h 2 raíz de 3, me queda 4 por 3, 12, sobre 6, 2, 6 menos 2, 4, que es b. Y teniendo b igual a 4, puedo venir acá arriba y calcular el valor de L. 6 menos 4 sobre 2, 6 menos 2, 4. Quiere decir que la base es 4, el lado es 4 y el otro, por ser isósceles, también es 4. Quiere decir que el triángulo me quedó de manera tal que los tres lados son 4. Bien, eso tengo que corroborar que efectivamente sea el máximo, porque yo encontré el punto crítico y no corroboré si es un máximo o no. Capaz que resulta que no es el máximo, entonces estoy contestando mal el ejercicio. ¿Cómo lo corroboro? Bueno, una sería el análisis de signo de la derivada y otro sería el criterio de la derivada segunda. Como la derivada primera es una función cómoda, me conviene hacer la derivada segunda y revisar muy sencillo que si esta h vale 2 raíz de 3, es negativo por positivo negativo, garantiza que es un máximo. Entonces la respuesta final es que el área máxima de un triángulo se da cuando los tres lados miden 4. ¿Cuánto es el área máxima? Bueno, es simplemente hacer la base por la altura, ¿no? Hacer 1 medio por 2 raíz de 3 por 4, ¿no? Quedará 4 raíz de 3, que bueno, habrá que lo contestamos aproximado, porque es el área en este caso. Muy bien, eso es todo para la clase número 12.